Las borrascas no dan tregua. Leonardo nos está dejando mucha lluvia en Castilla y León y viento y sobre todo nieve en León. Hemos visto camiones embolsados y problemas en varias carreteras. Soria es otra de las provincias afectadas por la nieve. Buenas tardes. Incluso la capital soriana ha amanecido cubierta de blanco. Vamos en directo hasta allí. ¿Cómo está la situación ahora, Jimena Barrios? Pues en la capital nos despedimos de esas precipitaciones y damos la bienvenida a la lluvia. Las nevadas de esta madrugada han afectado a todo el transporte urbano y también a esas rutas escolares. Además, han condicionado numerosos puntos de las carreteras provinciales. Las lluvias y el deshielo mantienen en alerta a los ríos de nuestra comunidad. El Huebra en Salamanca y el Valderaduey en Zamora siguen en aviso rojo. A esta hora hay 15 avisos activos. Semanas de lluvias incesantes, vamos de un temporal a otro. Sergio, ¿cuál es la previsión para esta tarde? Pues va a seguir lloviendo en Omí, sobre todo en la mitad norte de nuestra comunidad. Luego ya de cara a la noche volverán a entrar precipitaciones bastante intensas por el suroeste. Pero sí, hoy las temperaturas suben bastante, llegaremos incluso a los 13 grados en capitales como Palencia, Salamanca. En Burgos continúa el juicio por la muerte violenta de Sergio Delgado y han declarado los testigos de la defensa, entre ellos una chica a la que el acusado estaba conociendo y que ha afirmado que a ella sí que le reconoció que había matado a un chaval y que se había arruinado la vida. Enseguida se lo ampliamos. Pacientes y familiares reclaman una atención más humana en el Día Mundial contra el Cáncer y los supervivientes como Samuel reivindican su derecho al olvido oncológico para no encontrar dificultades a la hora, por ejemplo, de firmar una hipoteca. La talla del evangelista San Lucas está más cerca de volver a casa. Fue saqueada en 1979 de la iglesia de Astudillo, en Palencia. Se localizó en Italia hace unos años y hoy ha sido entregada a la diócesis palentina. Soria se ha despertado así. De nuevo, postal invernal en la provincia y en la capital. Esta vez la responsable es la borrasca Leonardo. Durante la mañana ha habido varias carreteras de la provincia afectadas, incluso un accidente de un camión que se ha salido de la vía. Jimena, ¿cuál es la última hora? Pues aquí en Soria capital volvemos a la normalidad tras esas primeras horas condicionadas por la nieve. El transporte público ya se ha restablecido y ya se circula con total normalidad por el núcleo urbano. Las nevadas de esta madrugada han obligado a restablecer muchas de las comunicaciones en numerosos puntos. Han sido afectadas tramos de la A2 y también de la A15. En el puerto de Oncala se ha prohibido la circulación de camiones y también se ha limitado la velocidad para el resto de vehículos. A partir de ahora lo que nos espera son lluvias y también estar atentos a esas alertas por fuertes rachas de viento. Circular por muchas vías de la provincia de Soria a primera hora de la mañana ha sido muy complicado. Porque vivo en un pueblo a 20 kilómetros de aquí y la carretera estaba a las 7:30 estaba llena de nieve y hemos venido a 40, pero bueno, como no había helado, pues bien. También los accesos a la capital. Estaba la carretera totalmente cubierta, ahí había un pobre hombre que se ha salido de la carretera, hemos tenido que echarle una mano como podíamos, hemos llegado hasta la SO20, que es la que va de Almazán a Los Rábanos, también estaba cubierta de nieve. El servicio de autobús urbano no ha podido funcionar al comienzo del día. Habían dicho en la mañana que hacia Camareta no había servicio de autobuses y aparte de que el suelo mojado te puedes caer y es difícil caminar. Veremos, en 15 minutos pasa, en teoría creo que pasa. Y es que las previsiones se han cumplido y la borrasca Leonardo ha dejado más de 5 centímetros de nieve en la capital. Y las aceras deberían estar limpias. Es decir, el equipo municipal no ha salido. A mí no se puede andar, porque esta mañana he visto que echaban sal y todo por ahí, muy bien. Aunque las afecciones no han sido importantes. He hecho mi vida normal como todos los días, nieve, llueva, porque sabemos conducir y sabemos estar con nieve, llevamos el calzado adecuado, los coches van perfectamente y no ha habido ningún problema, ni esta ni la de la semana pasada. Ahora el foco se pone en el viento y el deshielo de toda la nieve caída en las últimas horas. Nieve también en León durante esta madrugada. Estas son las imágenes de la Guardia Civil de uno de los desembolsamientos que han tenido que hacer en la provincia.
La situación aquí también se ha ido normalizando durante la mañana, pero han sido varias las carreteras afectadas en la provincia leonesa. ¿Cómo está la situación ahora, Andrés Berlanga? Sí, esta madrugada se producían varios embolsamientos de camiones en puntos como Valverde de la Virgen, Villamanín o La Magdalena en el acceso a la AP66, aunque a primera hora de la mañana ya podían volver a circular, salvo en puntos como la Nacional 601 en Izagre. Otras carreteras se mantienen todavía transitables, pero con precaución. La provincia de León se encuentra en aviso amarillo, pero no por nieve, sino por el deshielo que vendrá después. La Confederación Hidrográfica del Duero mantiene la vigilancia sobre varios ríos, especialmente en el Cea, que sigue en aviso naranja en Sagún y Valderas. La capital también amanecía cubierta de nieve, aunque a lo largo de la mañana se ha ido derritiendo, también por acción de la lluvia que se ha dejado ver de forma intermitente. Y ante esta previsión de nevadas, Autopistas, la empresa concesionaria de la AP6, AP61 y AP51, ha activado su dispositivo invernal para estas vías que supervisa desde su centro de operaciones en San Rafael, en Segovia. Recomienda una buena planificación de los viajes previstos. El deshielo y las lluvias hacen que sigamos muy pendientes del estado de los ríos, por ejemplo, en la provincia de Zamora. Así es, la CHD ha decretado la alerta roja en el río Valderado y a su paso por Villárdiga. Arrastra 27 metros cúbicos por segundo y mantiene una tendencia estable. Se mantiene la alerta naranja en el río Orbigo a su paso por Santa Cristina de la Polvorosa y Manganese. Se mantiene también el nivel amarillo en el río Tera a su paso por Camarzana de Tera y Mozart de Valverde. Mantenemos la mirada puesta en los cielos de la provincia porque se esperan rachas tormentosas con episodios de viento. En Ávila, el aviso amarillo por deshielo se activa este miércoles y afectará a todo el sistema central. La lluvia que se espera, la nieve que se acumula en la sierra y una subida de las temperaturas diurnas que también se prevé para la jornada de hoy hacen posible que este fenómeno incremente su posibilidad. Además, el deshielo ocasiona también una crecida de los ríos como el Adaja a su paso por Ávila y, a su vez, posibilidad de inundaciones en zonas urbanizadas como este Parque del Soto en el que nos encontramos. El nivel de la Adaja está ahora mismo en torno a 1,50 m, pero con tendencia a subir. Se mantiene el nivel amarillo para hoy, pero también para mañana por deshielo y se suman otros dos, por viento y por lluvia. La gente está preocupada y se acerca al río a ver cómo baja. Como siga lloviendo y nevando, pues se saldrá. O sea, como lo hemos tenido otras veces. Creo, porque lo dicen los telediarios, que como viene el deshielo y hay mucha nieve, pues eso viene para abajo todo. La verdad es que lo acabo de ver y me he quedado un poco alucinada. Venía a sacar al perro y me acabo de encontrar que no podemos pasar. Pues espero que no vaya más, porque yo soy uno de estos chalés que se inundaron el año pasado y estoy aquí mirando a ver cómo si sube o baja. El cierre al tráfico en la Nacional 232 en el desfiladero de Los Ocinos en Burgos ha dejado sin actividad a los negocios situados al pie de esta carretera y de la CL 629. Si no circulan vehículos, no hay clientes. Los problemas afectan especialmente al Valle de Valdivielso. El corte del desfiladero de Los Ocinos supone cerrar al tráfico la principal vía de comunicación de Burgos con la comarca de las Merindades, pero los más afectados son los vecinos del Valle de Valdivielso y especialmente de Valdenoceda. Y es que esta localidad está situada a tan solo 10 kilómetros de Villarcayo, donde los vecinos acuden casi a diario para realizar sus compras, para acudir al médico o para ir al colegio. El desvío alternativo supone que tengan que realizar un recorrido superior a 50 kilómetros. La vida de los vecinos del Valle de Valdivielso se ha visto alterada por el corte de Los Ocinos. Para los que tenemos que trabajar en Villarcayo, pues es un cambio drástico, de un viajecito de 15 minutos a 1 hora. Desde estas localidades tienen que acudir a Villarcayo para realizar sus compras, ir al médico o al colegio. Tendrán que salir mucho antes de lo que salen habitualmente, porque es 1 hora de camino. Este desvío de 50 kilómetros por carreteras secundarias implica más gasto en combustible y en tiempo, que también afecta a los servicios de emergencia. La ambulancia viene muchas veces al valle. En lugar de tardar 20 minutos, puede tardar 1 hora y algo. El corte al tráfico ya se percibe en la Nacional 232 y más aún en la CL 629. No pasa gente de ningún sitio, ni de Cantabria, ni de Bilbao, ni de Madrid, está todo, bueno, nos recuerda a la pandemia.
Y los negocios de ese corredor empiezan a tomar medidas. La gasolinera de Cernégula reduce desde hoy la apertura al público en 5 horas. El 70% a lo mejor de la clientela pues es gente del País Vasco, de Cantabria, madrileños que pasan el fin de semana en el norte. Y el bar de esa localidad estudia cómo afrontar la falta de clientes. Yo tener el bar abierto son 10.000 euros al mes, solo de alquiler, Iberdrola y nóminas. La incertidumbre es máxima porque la solución a los desprendimientos no se sabe cuándo llegará, pero sí que tardará varios meses. Los temporales dejan consecuencias como estas. Leonardo está golpeando especialmente a Andalucía. Hay personas desalojadas, hogares sin luz, carreteras cortadas y las clases están suspendidas. Las provincias más afectadas son las de Cádiz y Málaga. Desde hoy, los partidos políticos deben registrar a quienes se postulan para conseguir un asiento en las Cortes en las elecciones del 15 de marzo. El lunes 9 a las 12 de la noche terminará el plazo para que inscriban las listas por cada provincia. Algunas formaciones como Vox aún no han comunicado los nombres de sus candidaturas. Todo esto ocurre mientras la Junta Electoral no ha publicado todavía qué coaliciones concurren a los comicios. Y mientras tanto, los partidos políticos continúan con su precampaña. El líder de los populares, Fernández Mañueco, ha visitado hoy el Centro Tecnológico de Miranda de Ebro. Allí ha resaltado que en nuestra comunidad se apuesta por la investigación y retención del talento y se ha vuelto a mostrar muy crítico con esa pinza de Vox, Castilla y León y PSOE. El Partido Popular de Castilla y León refuerza su apuesta por la investigación e innovación, ámbitos en los que Fernández Mañueco también quiere situar a nuestra comunidad entre las 3 mejores. La apuesta por la innovación hace que las sociedades avancen. Yo creo que ganar competitividad, generar actividad económica, retener y atraer talento joven, estamos todos comprometidos e implicados. Y en ese horizonte tenía previsto aumentar un 15% la partida a proyectos de innovación y tecnología hasta llegar a los 475 millones de euros, algo que no ocurrió porque no salieron adelante los presupuestos. Y ahí el líder de los populares vuelve a culpar a la pinza creada por Vox Castilla y León y el PSOE. Yo creo que ahí no podemos quedar atrapados en nuestra tierra, en esos 2 extremos que se necesitan para seguir haciendo ruido. Y nosotros apostamos por los resultados, apostamos por la serenidad, por la responsabilidad y sobre todo por las certezas. Y por cumplir, asevera Fernández Mañueco, y como ejemplo lo realizado aquí en Miranda de Ebro, pero también lo que está por venir: inversiones en el hospital, más viviendas en construcción o la nueva escuela de educación especial. Los partidos ya confrontan sus capacidades con las de los demás. El PP culpa al PSOE de mala gestión donde gobierna y a Vox de eludir toda responsabilidad, mientras los socialistas se señalan como única opción útil frente al PP por el desacuerdo entre Podemos e Izquierda Unida para coaligarse. Vemos la incapacidad que tienen donde están gestionando, y otras vemos que cuando hay algún problema se salen de los gobiernos, no quieren estar, y otras ni siquiera están ni se las espera. Desde que conocemos que a la izquierda del Partido Socialista no va a haber una coalición, las verdaderas opciones de esas formaciones de conseguir representación institucional en el próximo Parlamento son nulas. Apelo a ese voto útil como nunca, a ese voto útil de la izquierda. El Gobierno culpa a quienes rechacen el decreto del escudo social de que se produzcan desahucios por no pagar el alquiler. Lo ha dicho el ministro Félix Bolaños tras conocer que Junts no apoyará esa norma y que tampoco lo hará el Partido Popular. El PP arremete contra Moncloa por pretender que los propietarios de las viviendas carguen una responsabilidad del Ejecutivo. A los grupos parlamentarios que voten que no al Real Decreto Ley de Escudo Social, les hacemos responsables directos de que en España haya desahucios y haya gente que se quede en la calle sin ir a ningún sitio, sin poder ir a ningún sitio. Lo que está intentando hacer el Gobierno es expropiar el derecho de un arrendador a cobrar su renta y aún encima decirle a ese arrendador que es el culpable de lo que el Gobierno no hace. Los culpables de que no haya política social en nuestro país, de que las familias vulnerables no tengan la atención que necesitan, es el Gobierno, no los ciudadanos.
Por su parte, la Junta carga contra ese decreto y especialmente contra las medidas antidesahucios que, según el Gobierno regional, han demostrado hasta ahora no ser efectivas. Ineficaces y sin contar con las comunidades autónomas. Así son para la Junta las últimas medidas antidesahucios del Gobierno. Los datos nos avalan que no sirven para solucionar un problema puntual que fue el de la vulnerabilidad durante la época del COVID, que se mantiene. Y que según el Gobierno autonómico están generando problemas estructurales, por ejemplo. Incrementar los precios, tensionar más al mercado y ponerse de un lado de la balanza. Frente a estas políticas, nosotros pusimos en marcha unas oficinas antiocupación con una doble finalidad, que era, en primer lugar, disuasoria. Y eso, según la Junta, se está cumpliendo, lo que explicaría el bajo número de denuncias. Además, esas oficinas pretenden ser un lugar de encuentro entre el vulnerable y el propietario. Para que de esta forma se conozcan los casos de impago y la Administración autonómica pueda ayudar a resolverlos. Casi 600.000 euros le reclama el Ministerio de Transportes al Ayuntamiento de El Espinar. Es la factura por el arreglo de un socavón en la travesía de San Rafael. Es de titularidad estatal, pero desde el Gobierno aseguran que el colapso fue provocado por los problemas de un colector de titularidad municipal. Ante esta guerra de competencias, en el Ayuntamiento segoviano han declarado hoy persona non grata al ministro. Con los votos del Partido Popular se ha aprobado la moción que considera persona non grata al ministro Óscar Puente. Es en relación con esta factura, esta declaración, porque ellos hablan de que es una factura injustificada. Desde el Ayuntamiento aseguran que el origen del socavón se encuentra en una infraestructura estatal y por eso no deben pagarlo desde las arcas municipales, y además que les reclaman un gasto desorbitado. Tanto PSOE como Izquierda Unida se han opuesto a este nombramiento de persona non grata porque creen que es una medida claramente electoralista que no ayuda a la hora de negociar. No causamos el hundimiento de esa vía, la infraestructura insuficiente era estatal y la reclamación es injusta, desproporcionada e improcedente. En sus cuestiones partidistas, nunca. Tiene el efecto de escalar el conflicto y de cerrar puertas cuando aún es necesaria la negociación por el bien del municipio. La Fundación Ciudad de la Energía defiende la regularidad de sus contratos. Asegura que están auditados y que son públicos. Ante la apertura de diligencias de un juzgado de Ponferrada, se defiende así de la denuncia de un extrabajador. Hasta 50.000 documentos ha remitido la Fundación Ciudad de la Energía al juzgado ponferradino que investiga la denuncia realizada por un ex trabajador por presuntas irregularidades en la contratación de programas como Dinamizar TJ u otros proyectos. Fuentes cercanas a la Fundación niegan que se hayan realizado pagos con anticipos de caja y que todos estos contratos menores publicados en el portal de transparencia han superado los controles y auditorías públicos y privados, incluido el Tribunal de Cuentas. Esas mismas fuentes indican que el contrato adjudicado a un cuñado de la candidata a la presidencia de la Comunidad de Aragón y exministra de Educación y Deportes, relativo al sistema de control de instalaciones, se realizó de forma escrupulosa y sin participación política en el órgano de contratación. La denuncia contra Ciuden fue realizada por el exdirector de la Asesoría Jurídica y Recursos Humanos, que fue cesado en el cargo antes de que finalizara el periodo de pruebas, por el trato que dispensaba a los trabajadores, a los que vejaba y menospreciaba. Denuncias que llegaron a la dirección individual y a través del comité de empresa, y sin que depusiera esta actitud a pesar de los requerimientos de la dirección. El cese fue llevado al juzgado de lo social por el trabajador, perdiendo el juicio y el recurso, por lo que ha llevado el pleito ahora al Tribunal Superior de Justicia. Un mes después de la denuncia en el juzgado de lo social fue cuando denunció a la Fundación por las presuntas irregularidades. En la tercera jornada del juicio por el asesinato de Sergio Delgado en Burgos han testificado allegados del acusado. Por ejemplo, la que era su novia entonces, a la que reconoció los hechos, Raquel Alonso. Sí, llevaba unas 3 semanas conociendo a esa chica cuando ocurrieron los hechos. Al día siguiente la llamó y quedó con ella antes de ir a comisaría para desahogarse. La chica ha afirmado hoy que a ella sí que le reconoció que con el golpe había matado a un chaval, a Sergio, que se había arruinado la vida, pero que estaba tan borracho que no recordaba por qué le había agredido. Lo mismo ha contado su madre, la madre del acusado, que también ha testificado hoy. Ha dicho que ante ella se mostró destrozada
amenazado, pero que hasta hoy no ha sabido decirle qué es lo que le llevó a golpear a Sergio. Tercera vista del juicio de Sergio Delgado, hoy con declaraciones de 3 testigos. El primero, un amigo del acusado y camarero del Madame Calalú, que le sirvió varias copas la noche del 24 de febrero. El testigo ha afirmado que el acusado estaba ebrio y que andaba tambaleándose. Dentro del bar se le notaba que estaba más desinhibido, se le notaba que estaba en un estado ebrio. También ha declarado una chica a la que el acusado llevaba 3 semanas conociendo. Fue a la que llamó al día siguiente de la agresión para desahogarse. Conversaron por la tarde antes de que el acusado fuera a comisaría. Aunque a la policía se lo negó inicialmente, en shock a ella sí le reconoció que había matado a Sergio. Estaba en shock. Repetía todo el rato que se había jodido la vida, que había matado a un chaval. Pero nada le dijo sobre el motivo del puñetazo, solo que no se acordaba de nada. Decía que no sabía, que no se acordaba, que iba muy borracho. La última en declarar ha sido la madre, a la que llamó por la mañana con urgencia tras enterarse por la prensa de que Sergio había fallecido. Me dijo que no se acordaba de nada ni de cómo había llegado a casa. Llorando y llorando me decía que no sabía ni por qué le había dado. Misma versión que le ha repetido estos 2 años en sus visitas a prisión. La madre, que ha explicado que el joven no vivía con ella sino con su abuelo, le ha descrito como un chaval familiar que no era de salir. En la vista de mañana declararán 5 peritos y un último testigo que no ha podido acudir hoy. Es uno de los actos que se han sucedido en todas las provincias por el Día Mundial contra el Cáncer. Estas son imágenes de Zamora. Este año, pacientes y familiares ponen el foco en una atención más humana e integral, reforzando el cuidado psicológico, social y físico y la autonomía. Más de 280.000 personas reciben cada año un diagnóstico de cáncer en España. Se estima que este 2026 en la comunidad sean diagnosticadas unas 17.000 personas y eso significa unos 50 casos al día. Hoy queremos hablarles del olvido oncológico, una ley que permitió que los expacientes oncológicos no fueran recordados por su historial médico. A Samuel le diagnosticaron leucemia a los 16. 5 años después llegaba la buena noticia, se había curado. Y ese día en el que terminas el tratamiento y sabes que estás limpio, la verdad es que es un subidón. Pero cuando pudo reincorporarse al día a día empezó otro calvario, el darse cuenta de que la vida ya no era igual. 20 años después intentó firmar una hipoteca y el banco se la denegó. Vamos a hacer el seguro de vida y dicen, es que tú no te lo puedes hacer. Digo, perdona. No, es que me has comentado que tuviste leucemia y tal, los pacientes oncológicos no están excluidos de poderse hacer el seguro de vida. Digo, hace 22 años que lo he tenido. Para supervivientes como él, cosas cotidianas como acceder a un préstamo, un crédito bancario o un seguro médico eran muy difíciles hasta hace 2 años. A pesar de haber superado el cáncer, tenían incluso que renovar el permiso de conducir con frecuencias distintas a las del resto de conductores. En tiempos pasados existía una palabra que era la peste, lo vemos en algunas películas. El cáncer parece que era lo mismo y afortunadamente se cambió. La ley sobre el olvido oncológico, en vigor desde junio de 2023, ha mitigado en parte estas dificultades. Pasados 5 años desde la remisión completa, los expacientes ya no son recordados por su historial médico. La Fundación Tecnovitae ha concedido una beca de investigación a un proyecto que ayudará al diagnóstico de una patología cardíaca que afecta a niños. Se desarrollan modelos tridimensionales personalizados del corazón de los pacientes pediátricos y así se conoce si se necesita cirugía o si esta dolencia desaparece durante el crecimiento. Este es el gemelo digital del corazón de un niño, un modelo tridimensional que ayuda a tener un diagnóstico más preciso. Entender la patología, ver por qué ocurren, dónde ocurren y si es posible, sobre todo, conseguir curarlos a tiempo, que es lo más importante para un niño. Esa dolencia en concreto tiene que ver con los bloqueos de la rama derecha del corazón en los pacientes pediátricos. Nos pusimos a investigar y vimos que esta patología era bastante común, creo que tiene una prevalencia de un 4% en menores entre 5 y 12 años en cardiopatía estructural previa. En ocasiones esos bloqueos desaparecen con el crecimiento, pero en otras no. Ver si es necesario intervenir en ese momento o si se puede en un futuro intervenir de forma segura.
Y eso es lo que facilita esta investigación, saber si los bloqueos son solo algo fisiológico o si realmente se trata de una patología a resolver. El Hospital Catalán Vall-d'Hebron es el que facilita los datos de los menores. Nosotros continuamente vamos comunicando a los médicos y ellos también nos dan feedback para ver si realmente tiene sentido lo que estamos consiguiendo. El proyecto acaba de recibir 5.000 euros de beca para continuar con la investigación. A partir de los 50 años es difícil cambiar los hábitos relacionados con el consumo de alcohol. La Universidad de León participa en un estudio a gran escala para analizar cómo afecta a cada persona dejar de beber o reducir el consumo. Unas cañas antes de cenar, vino con la comida, el vermú de los domingos o unas copas en fin de semana. Son hábitos difíciles de cambiar, sobre todo a partir de los 50 años, pero pueden modificarse. Si aunque sea tenemos esa sustitución de unos patrones muy intensivos o muy dañinos, bebidas destiladas. Lorena Botella nos habla del estudio que encabeza la Universidad de Navarra y en el que participa la de León para estudiar el impacto de la reducción o eliminación del alcohol en bebedores moderados. Se pretende dar la mayor evidencia científica posible para ajustar las recomendaciones de consumo de alcohol. No hay otro estudio a esta escala. Buscan 10.000 voluntarios en toda España, 300 en León, que coordina también Galicia y el resto de la comunidad. De momento cuentan con casi 200 mayores de 50 años. Pues van a recibir toda una serie de consejos individualizados y personalizados. Nutricionistas, psicólogos y una serie de equipo muy grande que tenemos en UNATI. El estudio sigue dos vías. Un grupo dejará de beber del todo y otro reducirá el consumo. A lo largo de 4 años se analiza el impacto en la salud de cada estrategia. El programa piloto ya deja resultados. Una mejora en la calidad de su vida, de sus relaciones. Se reduce el consumo de alcohol hasta un 50 y 25% respectivamente. Habrá que esperar, sin embargo, a 2028 para conocer resultados definitivos de un estudio avalado por algunos de los mejores investigadores del país en la materia. Casi 4 meses después del primer foco de gripe aviar en Castilla y León, el sector empieza a ver la luz, pero la recuperación todavía va para largo. La enfermedad obligó a sacrificar a millones de aves y dejó granjas vacías durante meses. Hoy los avicultores vuelven poco a poco a la actividad, aunque advierten, la normalidad no llegará hasta final de año. 4 meses después, Castilla y León empieza a salir del peor golpe de su avicultura. Venimos de un problema que ha sido muy grave, el más grave que haya podido tener el sector. Casi 2 millones de aves fueron sacrificadas y granjas obligadas a parar por completo. El protocolo es estricto: vaciar, limpiar, desinfectar y esperar. Tienen que surgir 2 limpiezas y 2 desinfecciones con los correspondientes verificaciones que la enfermedad ha desaparecido. Hoy todas las granjas menos una ya han incorporado aves testigo, aves que están 21 días y que confirman que el virus ya no está. Y aunque muchas granjas ya están libres, falta lo más difícil: volver a llenarlas. Conseguir aves para incorporar a tu granja es muy complicado. Estimamos que hasta verano no conseguirán poder llenar las granjas por completo. Y que las gallinas produzcan huevos. Para poder recuperar lo que es la capacidad total de producción de una granja, pues estamos estimando noviembre y diciembre. La administración cubre los sacrificios, pero los productores aseguran que las indemnizaciones están desfasadas y que no reflejan el valor real de las aves y los huevos. Una talla del siglo XV del evangelista San Lucas volverá pronto a casa. La talla atribuida a Gil de Siloé fue robada en 1979 de la iglesia de Astudillo, en Palencia. Unos anticuarios fueron capaces de identificarla por un curioso detalle justo antes de ser subastada en Italia. Estas hornacinas llevan vacías desde una noche de julio de 1979. Los 4 evangelistas de Gil de Siloé desaparecieron para disgusto de los parroquianos de Astudillo. Pronto las autoridades atribuyeron el robo al famoso ladrón de obras de arte Eric el Belga, que a finales de los 70 saqueó numerosos templos en nuestro país. Fue, desgraciadamente, un lustro, una década casi negra para el patrimonio histórico eclesiástico en España. Tras 40 años sin noticias, unos anticuarios vieron la pieza en una subasta. Procedía de un coleccionista de Génova que desconocía su robo. La pista principal fue que a la pieza original le faltaba una mano. La falta en la talla de la mano izquierda, que ya directamente les llevó a determinar que era nuestra talla. Se puso en conocimiento de Eurojust, de la justicia europea, y a partir de ahí que se interviniese cautelarmente, y desde el 2021 está intervenida.
La estatua permanecerá un tiempo en el Museo Diocesano de Palencia, para en cuanto sea posible retornar al retablo de Santa Eugenia en Astudillo. Ha sido un duro aprendizaje para las diócesis en general y para la nuestra en particular, el que éramos tan vulnerables y que necesitábamos, por tanto, tener ahí unos inventarios sistemáticos bien hechos para que en cualquier contingencia pues tengamos ya una defensa mucho mayor. Un final feliz que esperan sea el principio de la recuperación de los otros 3 evangelistas.